Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Que el Señor me los bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Un gozo y una enorme bendición y privilegio de poder estar acá nuevamente con ustedes para poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Agradecemos grandemente, como siempre lo hemos hecho, a cada uno de ustedes por estar siempre fielmente en sintonía viendo cada uno de los cultos. Ahora sí, hermanos y amigos, voy a pedir a cada uno de ustedes que me acompañen en oración para dar inicio a este servicio. Oremos. Padre eterno, te damos las infinitas gracias, mi Dios, por darnos esta bendición, Señor, de poder estar acá nuevamente con cada hermano, cada amigo, Señor, para poder impartir tu palabra, como tú nos has dicho, Señor, de ir y predicar tu evangelio a toda criatura, Dios mío. Gracias por tu enorme bendición, Padre soberano. Gracias por cuidar de cada uno de nosotros, Dios mío. Y ahora te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control absoluto de todo lo que vayamos a hacer, de principio a fin, Señor. Y que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta noche, Padre Celestial. Te pido también, Dios mío, que tú traigas, Padre Santo, a todo aquel que no conoce de ti, traiga convicción, Padre Santo, a su corazón de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Te pido también por la salud de nuestro pastor, para que tú lo restaures conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad, y también por su esposa, Dios mío. Gracias, te damos por todas las cosas. Y oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, continuando con el programa, vamos a tener ahora la lectura bíblica de la poderosa palabra de Dios en el libro de Jueces 2, versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Dios bendiga su preciosa y poderosa palabra. Muy bien, ahora sí, hermanos, vamos a cantar el primer himno, el himno número 274, Yo vagaba en obscuridad. Vagaba yo en obscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido
de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Gozo de su amor en mí. Amén. Qué hermoso canto, hermanos, qué bendición. Y a Dios sea toda la honra y toda la gloria. Muy bien, ahora sí, continuando con el programa, vamos a cantar un himno más, el himno número 271, Hay una senda. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Amén. Qué hermoso, hermanos. Hay una senda que el mundo no conoce, pero nosotros que conocemos esa senda tenemos que dar a conocer esa senda al mundo para que ellos también puedan ubicarse, puedan hallarse, puedan encontrar esa senda, el cual es Jesucristo, y puedan encontrar salvación en Él. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a continuar con el programa cantando el himno número 8, Alabad al Gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador, digno
baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y que en sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle sublime. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas al justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle sublime. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Qué bendición, hermanos, que siempre podemos alabar el nombre de nuestro gran Rey Jesucristo. Muy bien, ahora sí, hermanos y amigos, llegó el momento de preparar nuestros corazones, preparar nuestras Biblias. Ahora sí, prestar toda la atención, porque llegó el momento de la predicación de la palabra de Dios a cargo del pastor Jason Monca. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, preparados para escuchar la palabra de Dios. Gracias al hermano Harrington por dirigirnos a través de tan hermosas alabanzas, cantos, que es para la honra y gloria de nuestro Señor. Y bueno, hermanos, queremos recordarles para continuar anuncios importantes de nuestra iglesia. Si Dios lo permite, el próximo miércoles a las 6:30 tenemos culto de oración por Zoom y estudio bíblico. Vamos a estar todos reunidos en la misma sesión a las 6:30, iniciando el primer tiempo de oración, y después continuamos con el estudio bíblico de la palabra de Dios. Recordándoles que estamos hablando o estamos aprendiendo en qué creemos los bautistas en cuanto al destino de los seres humanos. Inicialmente estudiamos acerca del infierno y esta semana comenzamos ya a estudiar el cielo. No se pierda el próximo miércoles la segunda parte de esta enseñanza, así que le animamos a estar presente en el estudio bíblico de la palabra de Dios el próximo miércoles. El viernes les recordamos que los jóvenes tienen su video socia a través de Zoom, también jóvenes menores a las 6 de la tarde y los jóvenes mayores a las 6:30. El sábado, igual a las 4 de la tarde, los jóvenes menores tienen su video socio, y a las 6:30 a la misma hora los jóvenes mayores. Y nos volvemos a ver nuevamente, igual a través de la transmisión aquí en YouTube, en el canal de nuestra iglesia, a las 10 de la mañana, próximo domingo a las 10 de la mañana, la escuela dominical, tiempo de escuela dominical, enseñanza para la clase de jóvenes y adultos. Y a las 6 de la tarde volvemos al culto de predicación. Les animamos, hermanos, a seguir orando. Oremos los unos por los otros, oremos por las necesidades de nuestra iglesia, oremos por las necesidades de nuestros hermanos, oremos por las necesidades de aquellos que no conocen al Señor, oremos por nuestro pastor y su esposa, tengámosles mucho en oración para que Dios continúe haciendo su obra en ellos y Dios continúe dándoles fortaleza, ánimo y sanidad conforme a sus misericordias y a su voluntad. Y ahora sí quiero invitarle
para dar inicio a este tiempo de predicación, que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios, que en esta noche está en Hebreos capítulo 13, Hebreos 13, y voy a leer para ustedes el versículo número 7. Hebreos 13, versículo número 7, nos dice así la preciosa palabra de Dios. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Quiero que preservemos en nuestra mente y en nuestro corazón esta última frase: e imitar su fe. Acompáñeme en oración. Soberano Padre, te damos muchas gracias por cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias, por tu cuidado. Gracias porque sabemos, Señor, que usted permanece en su santo trono, Señor. Y que eso es señal, Dios mío, que usted sigue teniendo el control de todo. Usted es soberano, Señor. Nada ha salido de tus manos, Señor. Aun cuando nosotros en nuestro sufrimiento, Señor, en nuestra angustia, no vemos la salida a muchas cosas y sentimos que muchas cosas están saliendo al control, volvemos, Señor, nuevamente a ti y reconocemos que tú sigues estando en control. Y en eso descansamos, Señor. Pedimos que tú tomes el control en este momento del tiempo de predicación de tu palabra, que sea de edificación para nuestras vidas y que usted nos guíe, Señor, a tomar decisiones para la alabanza y gloria de tu santo nombre. Y si hay alguno, Señor, que en esta noche nos escucha y aún no te conoce como su Salvador personal, que aún no tiene seguridad de a dónde irá su alma cuando muera, rogamos para que usted pueda convencerle de pecado, de justicia y de juicio, y que esa persona pueda hacer la oración de fe y entregar su vida a Cristo Jesús. Y todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el soberano y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. La vida nos trae diferentes experiencias para que nosotros disfrutemos día a día. Sí, vamos a decirlo así, que día a día experimentamos diferentes circunstancias en las cuales ustedes y yo disfrutamos y adquirimos aprendizajes. Pero hay momentos, hermanos, en los que ustedes y yo debemos aprovechar más que otros. Y uno de esos momentos es cuando tenemos la bendición o el privilegio de compartir con personas adultas mayores. Para mí es una bendición poder compartir con un joven, para mí es una bendición poder compartir con un niño, pero es aún más de bendición poder compartir con un adulto mayor. ¿Por qué? Porque de ellos podemos escuchar sabiduría, de ellos podemos adquirir conocimientos. De ellos y de su aprendizaje, de su experiencia, podemos adquirir, hermanos, conocimiento para saber cómo defendernos y cómo desempeñarnos en nuestra vida. Lo que ellos nos cuentan, lo hacen con la autoridad necesaria, pues ellos vivieron y pasaron por lo que ellos nos comentan. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero al sentarse a conversar con un adulto mayor, hay diferentes temas de los que ellos hablan, pero si hay cosas de los que ellos hablan, es de cómo han cambiado los tiempos. Y yo creo que todos, conforme vamos avanzando en edad, nos vamos dando cuenta que los tiempos han cambiado, que las cosas han ido transformándose, que han ido cambiándose, algunas para bien y la gran mayoría, lastimosamente, para mal. Y esos adultos mayores, esos abuelitos, esos ancianos, entre las cosas que ellos dicen antes las personas tenían mejores modales. Muchos de ellos manifiestan: yo me acuerdo cuando las personas tenían buenos modales. Me acuerdo cuando usted pasaba por algún lado y habían muchachitos o habían chiquitos o habían muchachitas, jovencitos, y saludaban: buenas tardes, don tal, buenas tardes, doña tal. Hola, Dios me lo bendiga. Los jóvenes tenían buenos modales. Con permiso, ¿me puede ayudar? Por favor, gracias. Los ancianos o los adultos mayores, ellos muchas veces alegan
ese tipo de recuerdo. Como antes la gente tenía mejores modales. Y yo creo que eso es totalmente cierto, porque yo he pasado por el enojo, por la frustración de tener que pasar por algún lugar, saludar, decir buenos días, buenas tardes, y que las personas que están ahí, entre ellas muchos jóvenes y adultos, ninguno conteste. Todos se quedan callados. Esto es porque los modales han cambiado. Ya la gente no quiere hablar, no quiere abrir su boca, no quiere saludar a nadie. No es importante el respeto hacia las demás personas. Entonces, los modales han ido cambiando. Antes las personas tenían mejores modales. Otra de las cosas que los adultos dicen y manifiestan es que antes había más respeto por los padres y los padres por los hijos. Antes los padres instruían a sus hijos de forma que sus hijos les obedecían y les respetaban. Y vean, yo les voy a contar una anécdota. Yo doy gracias a Dios porque tengo aún conmigo, ¿verdad?, en vida a mis papás, a mi papá y a mi mamá. Pero yo oigo muchas veces a mis hermanos hablar de cuando recibían castigo, eran disciplinados o diferentes cosas por mi mamá en especial. Y a otros hermanos hablar acerca de la disciplina en cuanto a mi papá. Pero si hay algo que yo puedo decir es que a mí mis papás pero muy pocas veces me disciplinaron, me castigaron. Y eso no es, hermanos, porque yo era un buen muchacho, un chiquito bien portado, no, sino porque mis papás tenían una autoridad. Sus ojos lo decían absolutamente todo. Bueno, tienen una autoridad. Sus ojos lo dicen absolutamente todo. Entonces, eso me hacía a mí bajarme al lugar donde yo sabía que tenía que estar. El lugar en el que me correspondía obedecer y respetar a papá o a mamá. Hoy en día los hijos se enfrentan con sus padres y se dicen cosas los unos a los otros, olvidándose cuál es el lugar que le pertenece a cada uno. Y otra cosa que muchos adultos mayores manifiestan es que los tiempos han cambiado mucho, en especial porque la gente antes se tomaba más en serio las cosas de Dios. Y es que eso es muy cierto. Antes, cuando usted hablaba de iglesia, cuando usted hablaba de alguien que iba a la iglesia, cuando usted hablaba de cosas del Señor, eran cosas de solemnidad, era algo de respeto, era algo de entrega, era algo de verdad. Pero ahora la gente lo que conoce de Dios es nada más Dios es amor. Y la gente no le presta la importancia necesaria a Dios, de la cual Él requiere, o de la cual más bien nosotros requeremos prestarle. Esta última frase o este último pensamiento en cuanto a lo que han cambiado los tiempos, en el sentido de que la gente respetaba más a Dios, definitivamente es cierto, y eso se debe, amigos, a muchas cosas. Pero entre estas cosas es que la gente, los cristianos, los hijos de Dios, hemos olvidado que alguien está imitando nuestra fe, que alguien está siguiendo nuestros pasos, que alguien está observando nuestro comportamiento. Y lastimosamente, muchos han ido perdiendo el temor de Dios porque no ven en muchos cristianos el temor del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 7, el versículo que acabamos de leer, nos persuade de acordarnos de nuestros pastores, de considerar el resultado de su conducta y de imitar, de imitar su fe. Y ahí es donde yo quiero resaltar, porque este capítulo nos enseña acerca de los deberes que ustedes y yo tenemos como cristianos. Pero si hay algo que me impacta en ese versículo, es que el autor termina ese versículo diciendo, imitar su fe. Si ustedes y yo queremos que el Evangelio trascienda, que el Evangelio continúe fluyendo, que haya temor de Dios en los corazones de las personas, nosotros tenemos que recordar que hay personas que están imitando nuestra fe.
Y usted tal vez pueda alegar en este momento, hermano, pero el versículo que usted acaba de leer se refiere a los pastores. Y sí, así es, ciertamente así es. Este versículo está dirigido a tomar conciencia en cuanto a nuestros pastores. Sin embargo, yo quiero decirle a usted y a mí mismo que nosotros debemos de ser conscientes que en momentos o en situaciones de nuestra vida nosotros cumplimos el rol de un pastor. ¿Por qué? Porque tal vez usted es maestro de escuela dominical. Si usted es maestro de escuela dominical y usted se topa a su niño o a sus jóvenes, a los chiquitos o a personas de su clase en la calle, usted se va a topar con la sorpresa de que ellos le llamen a usted muchas veces pastor. Porque ellos ven en usted la figura, una figura ejemplar, pastor, alguien que le guía, alguien que le cuida. Si usted es rutero, tal vez usted ha experimentado por eso. He escuchado a muchos ruteros que han tenido que decirle a los chicos o a los adultos que no, ellos no son los pastores. Yo soy el pastor. O yo no soy pastora, la Biblia no enseña de pastoras. ¿Por qué? Porque para las personas, aquellos que le están guiando, cumplen el papel del pastor. Tal vez usted es el director de cantos, tal vez usted es el director de juegos, tal vez usted hace especiales, tal vez usted limpia la iglesia, tal vez usted tiene algún cargo dentro de su iglesia. Déjeme decirle que si es así, las personas le van a ver a usted como que si usted fuera su pastor, porque usted tiene cuidado de ellos. Y más aún, si usted es padre de familias, si usted es tío, tía, déjeme decirle que usted está cumpliendo también con el rol que cumple un pastor. Ellos le ven a usted, hablando de nuestros hijos, hablando de nuestros niños, hablando de nuestros jóvenes, nos ven a nosotros como su pastor, como sus pastores. Por eso, en esta noche titulado el mensaje, alguien imita tu fe. Y es que nosotros tenemos que tener presente esto, hermanos. Alguien está imitando nuestra fe. Alguien está observando con detenimiento lo que usted y yo estamos haciendo. Y tal vez usted se pregunta, ¿por qué los niños, por qué los jóvenes no toman las cosas del Señor en serio? ¿Por qué sucede que hoy en día la juventud es tan rebelde? ¿Por qué sucede hoy en día que la niñez es tan difícil? ¿Por qué sucede hoy en día que la sociedad va de mal en peor? Y la respuesta a esto es, hermanos, que esas personas, esos niños, esos jóvenes, esos adultos, esa sociedad está imitando la fe de alguien y están siendo guiados a través de una mala enseñanza, a través de un mal ejemplo. Y mi pregunta ante esto es, ¿será su fe la que están imitando? ¿Será a usted a quien están observando? ¿Será su actitud la que ellos están imitando? ¿Será su ejemplo el que están siguiendo? ¿Será que por eso la sociedad está de mal en peor? Porque está imitando la fe de nosotros, los hijos de Dios. Hay versículos que yo quiero decir en esta noche que lastimosamente nos están quedando muy grandes a nosotros los hijos de Dios. Y uno de estos versículos es el que enseña 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, un versículo que nosotros conocemos. En su gran mayoría los jóvenes conocen este versículo, pues nos enseña que ninguno debe tener en poco su juventud, sino ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero he topado, hermanos, y digo que nos queda grande este versículo porque he topado con personas, con cristianos, que cuando llegan al versículo 11 dice eso, mande y enseñe. Donde comienza el versículo 2 dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Comienzan por ahí, ¿saben qué hace? Brincarse el versículo, porque dice, este versículo está hablando a los jóvenes. Es tal y como Eclesiastés 11:9, 12:1, que está hablando de la juventud, de acordarse del Creador en los días de tu juventud.
Muchas personas donde llegan a esa parte de la Biblia se brincan porque dicen que están dirigidos únicamente a los jóvenes. Déjeme decirle que si bien es cierto, Pablo le está hablando aquí al joven Timoteo, Pablo le está dando una instrucción, lo está llenando de ánimo para que él tuviera presente que su ejemplo es importante y era importante para la iglesia que le iba a seguir. Y déjeme decirle que ante esta sociedad, ustedes y yo somos importantes, o es el ejemplo que ustedes y yo podamos dar es muy importante. Y por eso Pablo nos dice, si no sé ejemplo, pero vea, él no solamente dice sé ejemplo, ¿ejemplo de qué? Él dice, si no es ejemplo de los creyentes. Acuérdese que usted, a donde usted esté, usted es un embajador de Cristo Jesús. Nos enseña 1 Corintios. Ustedes y yo somos embajadores de Jesucristo. Somos representantes de Él a donde sea que estemos. Y lastimosamente, muchos estamos haciendo una tarea pésima de embajadores. Porque las personas están mirando nuestro ejemplo y están imitando esa fe. Están imitando ese comportamiento. Dice, si no se ejemplan los creyentes en palabra, cómo están sus palabras, cómo su forma de expresarse, en conducta, cómo su forma de comportarse, en amor, qué demuestra usted a su prójimo, en espíritu, cuáles son los frutos que da su vida, en fe, cómo está su confianza con el Señor, y en pureza, cómo está su relación con el Señor. Nosotros los cristianos somos llamados a ser ejemplo de los creyentes. Y de ese ejemplo que la sociedad vea de nosotros los creyentes, van a imitar nuestra fe y van a andar en este mundo conforme a lo que han aprendido de nuestra fe. Entonces, este versículo lastimosamente nos queda en muchas ocasiones muy grande. Según en Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice unas palabras, hermano, hermosas a Timoteo. Ojalá y ustedes y yo pudiéramos escuchar que alguien se expresara así de nosotros, no para vanagloria nuestra, sino para saber que estamos haciendo las cosas bien para la honra y gloria del Señor. Pero me temo decir que muy difícilmente hoy en día alguien se va a expresar así de nosotros. Y dice, según Timoteo capítulo 1, versículo 5, Pablo hablándole a Timoteo dice, trayendo a la memoria, o sea, Pablo está recordando. ¿Qué es lo que recuerda Pablo? La fe no fingida que hay en ti. Y no solamente dice que está en el Timoteo, sino que la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo le está diciendo a Timoteo, si hay algo que yo recuerdo, si hay algo que se me viene a la memoria, es la fe no fingida que hay en su familia, la fe no fingida que hay en usted, que usted aprendió de su abuela, que usted aprendió también de su madre, la fe no fingida. Y eso era porque Timoteo, su madre y su abuela vivían y agradaban al Señor de todo su corazón, de toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Por consiguiente, lo que ellos hacían y lo que ellos vivían era natural. Timoteo podía ir a la pulpería porque le mandó a su mamá a la pulpería, como un ejemplo, ¿verdad? Y la gente en la pulpería podía ver la misma fe de Timoteo que él tenía en la casa. Timoteo podía ir a la plaza y la gente podía ver que esa fe que Timoteo demostraba en la plaza era la misma que él demostraba en la pulpería y en su casa. Eunice podía ir al súper y la gente podía ver que esa fe que ella vivía era la misma que vivía en su casa. Pero lastimosamente, hoy en día muchos cristianos viven una fe fingida. Viven
siendo lobos o viviendo como lobos con piel de oveja. Le hemos enseñado tanto con nuestra fe fingida a la sociedad que el cristiano, ser cristiano significa tener un disfraz. Hoy domingo, que es día del Señor, voy a mi ropero, abro el ropero, abro el armario, agarro el disfraz de oveja, me monto el disfraz y voy a la iglesia. En la iglesia me comporto manso, entregado y atento como una oveja, pero apenas salgo de la iglesia, voy al súper, o sea, donde sea que soy, me quito inmediatamente ese disfraz y lo desecho. Eso significa que vivimos una fe fingida, y lastimosamente ese es el ejemplo que está viendo la sociedad de nosotros. Alguien imita tu fe. Alguien te está viendo cuando tú sales de tu casa. Alguien te está viendo mientras tú llegas al súper. Alguien te está observando mientras estás en tu trabajo. Y alguien te mira cuando estás en tu iglesia. Porque alguien está imitando tu fe. Y porque alguien imita tu fe, debes de vivir para glorificar, exaltar el nombre del Señor. Debes de vivir en una fe sin fingimiento. Como consecuencia de esto, hermanos, a que muchos cristianos viven una fe fingida, una fe falsa, viven en una falsedad. Como consecuencia de eso, muchos padres están viendo a sus hijos apostatar de la verdad, irse en contra del Señor. Hijos que se les enseñó en algún momento del Señor, se vuelven en contra del Señor, viendo o yendo tras prácticas vergonzosas, yendo tras la carne y descubriendo las pasiones juveniles de esta carne, de este mundo. Tal y como le sucedió a los israelitas en Jueces. El hermano Harrington al principio nos hizo lectura del libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 1 al 10. Yo voy a leer para ustedes simplemente el versículo 10, para que refresquemos y recordemos lo que estaba sucediendo en este momento, cuando en Israel comenzaron, o Dios planeó, o Dios instituyó poner jueces sobre Israel. Y veamos que después de que el pueblo llegó a la tierra prometida y que se dividieron la tierra a cada tribu, esas tribus llegaron a sus tierras y no sacaron a los extranjeros, sino que comenzaron a convivir con ellos y adoptaron sus doctrinas, adoptaron sus creencias. Y como resultado de esto, el versículo 10 nos enseña, el versículo 10 de Jueces 2 nos dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, toda esa generación que entró a la tierra prometida fue reunida con sus padres. ¿Quiénes fueron sus padres? Los que habían perecido en el desierto. Dice, después de ellos, ¿qué pasó? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Lastimosamente, esta generación de hombres y de mujeres, esa generación de israelitas que entraron a la tierra prometida y que se acomodaron a las costumbres, a las tradiciones y a la doctrina, a los dioses de los diferentes pueblos extranjeros que habían en sus ciudades, ellos comenzaron a vivir de una forma vergonzosa, a tal punto que olvidaron que detrás de ellos había alguien que imitaba su fe. Pero lo que más me impacta, hermanos, de este versículo es que dice que tras ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová y no conocía la obra que Dios había hecho por Israel. Esto sucede porque sus padres no se encargaron de enseñar, no se encargaron de instruir, no se encargaron de ser ejemplo, no se encargaron de vivir una fe genuina delante de sus hijos para que ellos conocieran al Señor. Y yo con eso quiero decirle, hermano, que hoy en día ustedes y yo, como hijos de Dios, como padres, como adultos, como personas que somos ejemplo, como Timoteos, ustedes y yo tenemos
que ocupar nuestro tiempo, aprovechar nuestro tiempo en hacer lo que a Dios agrada, lo que Dios glorifica. Tenemos que enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios. Tenemos que enseñar a los jóvenes quién es Dios. Tenemos que enseñar a las personas de nuestro alrededor las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros y que puede hacer con ellos. Porque si ustedes y yo no lo hacemos, se va a seguir levantando una generación que no conozca a Jehová y que no conozca la obra que Él ha hecho por nosotros. Nosotros tenemos ahorita la responsabilidad de instruir y muchos tal vez están frustrados y enojados porque tienen que quedarse en casa y todo eso, pero déjeme decirle que eso más bien es una bendición que debemos de aprovechar. Es un privilegio que debemos aprovechar para hacer nuestro trabajo como cristianos en casa, para que cuando después ellos tengan que salir allá afuera, tengan firmes convicciones y puedan mantenerse fieles al Señor. Esto es un ciclo que se está repitiendo. Recordemos que alguien imita nuestra fe. Lastimosamente, los resultados de nuestra sociedad nos enseñan que nosotros, como hijos de Dios, estamos dando un mal ejemplo. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿es eso lo que usted quiera para sus hijos? ¿Usted quiere que ellos no conozcan al Señor? ¿Usted quiere que se levanten nuevas generaciones que no conozcan a Dios? Si su respuesta es no, déjeme decirle que entonces tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué hago para que los que me ven imiten una buena fe de mí? Entonces, 4 puntos muy rápidamente. Primero, quiero decirle, ponga en práctica los que nos enseña Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométase pues a Dios. Dice Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Y me quiero quedar solamente con esa parte del versículo, porque el contexto de eso nos habla de la lucha que hay entre la amistad con el mundo y nuestros deseos. Dice la palabra de Dios que cualquiera que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, si usted no quiere ser enemigo de Dios, en conclusión, dice la palabra, entonces sométase pues a Dios. Si usted quiere dar o usted quiere dar un buen ejemplo de su fe, usted quiere que la gente imite una buena fe de usted, entonces usted tiene que someterse pues a Dios. Y busqué en el diccionario qué significa esa palabra, someterse. Y someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de una persona, generalmente sin oponer resistencia. O sea, ustedes y yo tenemos que aceptar la autoridad que Dios tiene sobre nuestra vida, porque Él es Dios, porque Él nos creó, porque Él envió a su Hijo y porque Él nos salvó y porque Él nos llamó a hacer su obra. Sometámonos pues a Dios, y si usted tiene una vida sometida a Dios, la gente va a imitar una buena fe de usted. Si usted quiere que la gente imite una buena fe de usted, de su parte, entonces no milite según su carne. 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Segunda Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, nos enseña la preciosa palabra de Dios. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Ahora, entiéndase que cuando Pablo dice que aunque andamos en la carne, quiere decir que aunque somos imperfectos, aunque constantemente caemos en tentaciones, pecamos y fallamos a Dios, aunque andamos en la carne, ustedes y yo como hijos de Dios, ustedes y yo como soldados del ejército de Dios, no militamos según la carne. O sea, ustedes y yo no nos defendemos con nuestros deseos pecaminosos, con nuestros deseos carnales. No batallamos esta batalla espiritual con herramientas o con armas carnales, sino que más bien nos enseña el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si usted quiere que las personas imiten una buena fe de usted, no milite según su carne, no reaccione ante los ataques de Satanás con su naturaleza pecaminosa. Reaccione de acuerdo a las armas que usted y yo tenemos en Cristo, que son poderosas. A veces el enemigo nos va a molestar, nos va a tentar, va a querer acabar con nuestra paciencia en busca de una reacción carnal. Y la gente está atenta a ver lo que nosotros vamos a hacer. En ese momento, ustedes y yo tenemos que militar según las armas que tenemos en Cristo Jesús y no según nuestra carne. Pero eso va a ser posible si usted se somete a Dios antes. Usted, para que la gente imite una buena fe suya, usted debe someterse a Dios. Usted no debe militar según su carne. Usted debe de alimentar su fe. Y Salmo 56, versículos del 11 al 3 nos da uno de los tantos ejemplos del rey David. Y esto de alimentar su fe, con eso yo quiero decirle, hermano, hermana, amigo que nos escuche, yo quiero decirle que usted tiene que tener un diario, o usted tiene que recordar constantemente las cosas que Dios ha hecho por usted, las respuestas que Él le ha concedido a sus oraciones. De esa forma usted alimenta su fe, porque hay veces en las que nuestra fe flaquea, hay veces en las que usted dice, no podemos más, ya no se puede. Hasta aquí voy a llegar. Hay veces en las que nos sentimos derrotados, pero cuando recordamos lo que el Señor, que es todopoderoso, ha hecho por nosotros, nos levantamos y continuamos en esa batalla. Y David decía, David que tuvo tanta lucha, tanta batalla, David que tuvo tanta circunstancia para luchar, él vio la mano poderosa de Dios en su vida. Y él lo dice en el versículo 11 al 13, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Vean, David, después de que tanta persona estaba detrás de él, David dice con seguridad, ¿qué puede hacerme el hombre? Porque David había visto la mano de Dios en su vida, Dios protegiéndolo, Dios guardándolo, Dios prosperándole. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David había guardado en su corazón aquellos momentos en los que Dios le había librado, y eso alimentaba su fe y eso le ayudaba a seguir adelante. Alimente su fe, recuerde usted lo que Dios ha hecho por usted, porque la gente va a ver cuando usted esté siendo tentado, siendo seducido, y la gente va a ver si usted va a caer o si usted de verdad va a confiar en el Dios todopoderoso al que usted y yo profesamos. Imitemos nuestra fe, van a imitar nuestra fe. Y por último, no solamente debe someterse a Dios, no solamente debe de militar según la carne, no solamente debe alimentar su fe, sino que también este punto, y es muy importante, viva su fe. No solamente predique, no solamente diga, no solamente enseñe cómo hacer, viva usted lo que usted dice que cree. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo del 5 al 9 se nos da una instrucción importante, el gran mandamiento. Pero entre esos comienza el versículo 5 en Deuteronomio 6 a decir, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Muy fácil el mandato, suena. Pero lo que nos dice después de eso ya no nos habla solamente de una instrucción, sino que nos habla de una forma de vivir. O sea, Dios dice, hagan esto, pero para que esto pueda verse notorio, se necesita hacer de eso una forma de vivir. ¿Y cómo hago eso? Dice, bueno, y estas palabras que yo te mando hoy, dice el Señor, estarán sobre tu corazón.
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto solamente lo hace, ¿sabe quién? Alguien que vive su fe. Alguien que cree en su Dios, alguien que está agradecido con su Padre Todopoderoso, alguien que adora a su Dios 3 veces santo, alguien que de verdad vive lo que profesa, alguien que de verdad vive lo que le han enseñado, alguien que de verdad vive lo que predican. Y déjeme decirle que la gente va a aprender más de nosotros, de nuestro comportamiento, que de nuestras palabras. Las palabras se las lleva el viento. Pero ¿sabe qué? Lo que usted y yo hacemos, eso le queda mucho a la gente. Por eso, no solamente se someta, no solamente no milite según la carne, no solamente alimente su fe, sino que también viva su fe, que la gente pueda ver que usted tiene una fe viva en ese Dios 3 veces santo que usted y yo profesamos. Hebreos 12:2 nos enseña ante esto. Si usted que nos está escuchando aún no conoce al Señor y usted está observando a alguien y usted dice, es que los cristianos son eso, los cristianos son lo otro, déjeme decirle que usted no debe de hacerse más daño. Eso simplemente le está alejando a usted del Señor. Y de antemano le pido que me perdone en nombre de aquel cristiano que le ha fallado. Pero déjeme decirle que el Señor a usted no le va a fallar. Y por eso Hebreos 12, versículo 2, el Señor le dice, puesto los ojos en Jesús, o sea, ve a Jesús, véalo a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es la causa, Cristo es el camino, Cristo es el por qué usted puede ser salvo, no aquel cristiano. Por consiguiente, ponga los ojos en Jesús e imite su fe. Y usted, hijo de Dios, allá afuera el mundo está lleno de tinieblas. No permita que su hogar esté lleno también de ellas. Por el contrario, haga que la luz de Cristo brille aún más en su corazón, brille aún más en su hogar, brille aún más en su trabajo. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que imita su fe. Vivamos para el Señor, pero hagámoslo de verdad. Alguien imita nuestra fe. Acompáñame en oración. Padre soberano, te doy muchas gracias porque su palabra ha sido enseñada, Dios mío, predicada, y porque nosotros sabemos que su palabra no regresa vacía, Dios. Pido que nos perdones, Señor. Yo personalmente pido que me perdones si he fallado, Señor. Si mi luz, Padre Santo, no ha sido tan brillante. Si he dado, Padre Santo, he guiado a algunas personas al error en lugar de guiarles a la verdad. Ayúdenos, Señor, a recordar siempre que alguien imita nuestra fe, Señor. Y que esta sociedad, este mundo necesita conocer más de ti. Solo lo harán a través de nosotros, Señor, a través de lo que nosotros podamos mostrarle que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Si hay alguno o alguna que aún no te conoce, Señor, clamamos que tú puedas tocar su corazón y esta persona pueda entregar su vida a Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Si usted que nos está escuchando, usted todavía no conoce a Jesús o no ha venido a los pies de Cristo por poner los ojos en alguien más que no sea Jesús, hoy es el día, esta noche usted puede entregar su vida a Jesús. ¿Cómo? Hágalo a través de esta oración. Reconozca delante de Dios que usted es pecador. Romanos 3, versículo 10 nos enseña esto, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 3:23 nos dice que por cuanto usted y yo pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, el Señor nos muestra que si bien es cierto la paga de nuestro pecado es la muerte, mas sin embargo Dios tiene un regalo para nosotros, y es la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Ese regalo Dios lo tiene para usted. ¿Va usted a aceptarlo o va a rechazarlo? Si usted quiere aceptarlo, Romanos 10 nos enseña
en el versículo 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta noche, usted puede confesar con su boca que Cristo es el Señor de su vida y entregar su vida a Él. Si quiere hacerlo, hágalo a través de esta oración. Señor Jesús, muchas gracias te damos por este tiempo de mensaje. En este momento yo reconozco que soy pecador. Pido que me perdones por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Limpia mi corazón. Te abro las puertas de Él, Señor, y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias por morir en la cruz por mí. Y gracias porque a través de eso ahora soy tu hijo y tengo vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios me los bendiga ricamente a todos. Muchísimas gracias por estar conectados durante este tiempo de culto. Dios le continúe bendiciendo. Y quiero que usted recuerde siempre, hermano, hermana, alguien imita su fe. Por consiguiente, viva como para el Señor y no para los hombres. Que Dios le bendiga ricamente y que pase una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles.